En el vídeo anterior estuvimos hablando de los óxidos, vimos que había dos tipos, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. En este vídeo nos vamos a centrar en los no metálicos y lo primero que vamos a ver es su definición. Y son combinaciones binarias del oxígeno con un no metal. Vamos a ver cómo se formulan. Bueno, entonces, excepto los halógenos, que recordamos que era el grupo 17, se escribe a la izquierda el símbolo del no metal y a la derecha el del oxígeno. Luego se intercambian los números de oxidación sin signo. Es decir, básicamente es igual que lo que vimos con los óxidos metálicos. De manera general lo podemos escribir así. El no metal lo representamos por NM, estaría indicando cualquier no metal con su número de oxidación correspondiente, y luego pues el oxígeno o con su número de oxidación menos 2. Recordamos que el oxígeno, siempre que formulemos óxidos, va a trabajar con el menos 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el 2 del oxígeno pasa al no metal sin signo, y el número de oxidación del no metal pasa al oxígeno sin signo. Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, vamos a explicar el primero porque el segundo ejemplo ya tiene que ver con los halógenos y lo explicaremos después. Entonces, bueno, en la primera columna tenemos el nombre, en la segunda columna tenemos el número de oxidación y en la última tenemos la fórmula. Realmente en los óxidos no metálicos esto no nos sirve mucho, ¿vale? Lo más sencillo es interpretar bien el nombre. Entonces, lo primero que hacemos es escribir lo que me va diciendo la fórmula, ¿vale? El carbono sabemos que es el no metal, pues escribiríamos el carbono y el oxígeno. Bien, aparte de eso, pues que me dice dióxido, eso quiere decir que tengo dos átomos de oxígeno, dióxido de carbono. Y como veis, ya tendría mi fórmula escrita. Eso sería un poco la manera más fácil de formular los óxidos no metálicos. Podría seguir el mismo procedimiento que con los óxidos metálicos, pero este camino es más sencillo. Bueno, ¿y qué pasa con los halógenos? Los halógenos, recordamos que era el grupo 17, y si nos situamos en la tabla periódica, estaría más a la derecha que el oxígeno. Es por este motivo por el que se formula diferente y van a ser un poquito distintos. Bueno, aquí tenéis escrito cómo se formulan de manera general ese grupo 17, ¿vale? Lo tenemos aquí escrito. El oxígeno sigue trabajando con su número de oxidación menos 2. El grupo elementos de halógeno, que lo hemos puesto como HAL, pues con su número de oxidación, el que sea. Y para formularlo se sigue la misma dinámica. Escribimos los símbolos en el mismo orden que lo teníamos y los números de oxidación los intercambiamos y ya sin signo. Vamos a explicar entonces el ejemplo que viene en la tabla. Veis que pone dicloruro de trioxígeno. Al igual que en el ejemplo anterior, lo más sencillo siempre es escribir primero los símbolos de los elementos que me aparecen en ese nombre y luego ya poner los números correspondientes. Entonces lo vamos a escribir aquí, dicloruro de trioxígeno. Siempre se empieza a escribir la fórmula desde el final hacia el principio de lo que está escrito. Entonces, como lo último que me encuentro escrito es el oxígeno, es lo primero que escribo en la fórmula. Y luego pues escribiría el cloro. Vale, le ponemos los números. Trioxígeno quiere decir que tengo 3 átomos de oxígeno y dicloruro quiere decir que tengo 2 átomos de cloro. Como veis, es la misma fórmula que me aparece en la tabla. Bueno, vamos a ver la nomenclatura y en el caso de los óxidos no metálicos se recomienda la nomenclatura con prefijos multiplicadores. Excepto en el caso de los halógenos, que ahora los veremos. ¿Cuáles son estos prefijos multiplicadores? Bueno, pues los tenemos aquí, ¿no? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta. De manera que para nombrarlos sería
aquí pondría el prefijo correspondiente, óxido de, otra vez el prefijo correspondiente y pues el no metal que estemos nombrando en ese caso. Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla con dos ejemplos. Como veis, nos ponen dos posibilidades para nombrar los prefijos multiplicadores y el número de oxidación. En general siempre no lo vamos a encontrar así. Sin embargo, nosotros este de aquí no lo vamos a usar cuando tenemos los no metales y nos vamos a quedar con los prefijos multiplicadores. Bueno, igual que cuando teníamos el nombre y sacábamos la fórmula, decíamos que no nos hacía falta ni siquiera saber los números de oxidación, aquí pasa un poco igual, ¿vale? Entonces, vámonos, por ejemplo, con la primera fórmula. Nos aparece el fósforo y nos aparece el oxígeno. Vale, ¿cómo lo nombro? Bueno, pues siguiendo la fórmula general que hemos puesto aquí para nombrarlo, sería trióxido, porque vemos que en el oxígeno hay un 3, trióxido. De difósforo, porque delante del fósforo tengo un 2. Que como veis es lo que está escrito en la tablita, aquí. El siguiente ejemplo. Bueno, el siguiente ejemplo, si lo estudiáramos a fondo, veríamos que realmente ha habido una simplificación de los números de oxidación, porque el selenio trabaja con el 2, el 4 y el 6, no con el 3 como me aparece aquí. Pero bueno, para lo que es nombrar, como que no me influye. ¿Y cómo lo nombro? Pues igual que antes, pondría trióxido, porque al lado del oxígeno tengo un 3, sería trióxido. De, y en este caso, como al lado del selenio no tengo ningún número, pues pondría de selenio. Y ya tendría mi fórmula nombrada. Vamos a ver qué pasa con los halógenos, que igual que se formulaban diferentes, se nombran también distintos. Entonces aquí lo tenemos de manera general, de manera que lo primero que nos encontraríamos sería el prefijo multiplicador, el que sea. Luego vendría el nombre del halógeno con el que estemos trabajando, ya sea flúor, cloro, yodo, el que sea. Importante, acaba en uro y luego de el prefijo multiplicador que sea y oxígeno. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a explicar el primero, este de aquí. Entonces hemos dicho que para nombrarlo siempre empezamos desde el final de la fórmula al principio. Eso va a ser siempre. Vale, entonces lo primero que nos encontramos es un 2, por eso aquí aparece di. Luego viene el bromo, por eso aparece brom y acabado en uro. Y luego ya pues de nos encontramos el oxígeno con un 7, por eso viene la palabra hepta y luego ya oxígeno. El siguiente, pues igual empezamos a nombrar desde el final de la fórmula al principio y lo primero que nos encontramos es el 2, por lo tanto aquí tendríamos di, luego viene el cloro, clor, acabado en uro, importante, y luego de, como aquí al lado del oxígeno no viene nada, pues entonces ya ponemos directamente de oxígeno. Y por último, para terminar los óxidos no metálicos, os dejo los óxidos del nitrógeno, que los tenemos que conocer. Para nombrarlos se hace exactamente igual que lo que hemos hecho hasta ahora, siempre desde el final de la fórmula al principio. Entonces aquí, como al lado del oxígeno no viene nada, vamos a explicar el primero, no hay prefijo. Aparecería la palabra óxido de, al lado del nitrógeno viene un 2, que sería aquí el prefijo di, y luego viene el nitrógeno y que lo escribimos aquí, óxido de dinitrógeno. Como veis, en el resto de ejemplos o casos de óxido del nitrógeno se trabaja exactamente igual, la dinámica es siempre la misma. Entonces, importante, quiero volver a resaltarlo, siempre que trabajemos con no metales,
vamos a trabajar con prefijos multiplicadores, ¿vale? Nosotros siempre lo vamos a hacer así, siempre, ¿vale? Estamos hablando de los óxidos, pero en los siguientes casos será igual. Siempre que trabajemos con no metales usamos los prefijos multiplicadores.